Para tejer esta pieza vamos a utilizar un gancho del número 2.5 y estambre apto para tejerse con ese mismo número de gancho en dos colores, los que ustedes elijan, un color claro para la mazorca y un color un poco más oscuro para las hojas. Comenzamos con el color claro, vamos a hacer 18 cadenas. Sobre ellas vamos a tejer 17 medios puntos, tomando únicamente o levantando únicamente el hilo de atrás de cada cadena. Este primer punto lo tejí contando del gancho hacia adelante en la segunda cadena. Todos los puntos los vamos a tejer así, solamente en el hilo de atrás de cada cadena. Comenzamos la segunda vuelta haciendo una cadena, volteamos el tejido, vamos a tejer 3 medios puntos, uno en cada punto, y en el siguiente cargamos el gancho, sacamos un punto, cerramos 2 puntos juntos, cargamos el gancho, en el mismo punto sacamos otro punto, me quedan 4 puntos en el gancho y los cierro juntos. Un medio punto y otro motivo como el que acabo de hacer. Cargo el gancho, saco un punto, cierro los 2 puntos, cargo el gancho, saco otro punto del mismo lugar, me quedan 4 puntos, los cierro juntos y un medio punto en el siguiente punto. Esto es lo que voy a repetir. Un motivo en un punto y un medio punto en el siguiente punto. Un motivo en un punto y un medio punto en el siguiente punto. Termino esta vuelta con 3 medios puntos, uno en cada punto. Hacemos una cadena, volteamos el tejido. Vamos a repetir estas 2 vueltas hasta tener en total 14 vueltas. Hasta aquí tenemos las 14 vueltas. Nos debieron quedar 7 líneas de motivos. Con la vuelta número 15, que se comienza con una cadena, volteamos el tejido, vamos a cerrar, a unir el inicio con la terminación. Retiro el gancho y dejo pendiente esta hebra. Atravieso el primer punto de la parte de atrás y paso la gasa que dejé pendiente a través de él. Ahora en la parte de enfrente hago un medio punto. Nuevamente dejo pendiente la gasa del gancho. Atravieso el siguiente punto de la parte de atrás. Paso el hilo a través de él. Y hago un medio punto en el segundo punto de la parte de enfrente.
Así voy a ir tejiendo y voy a ir uniendo hasta terminar con todos los puntos. Terminamos de unir. Ahora, alrededor de todo este espacio, vamos a tejer un punto en cada vuelta. En total 15 puntos. Cerramos con un punto deslizado. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos con el procedimiento. Vamos a cambiar de color. Comenzamos en cualquiera de los puntos, de preferencia en donde cerramos esta pieza. Hacemos 3 cadenas. Ahora sobre los siguientes 2 puntos vamos a hacer 2 macizos incompletos que dejamos pendientes aquí en el gancho y ahora los cerramos juntos. Lo que hice aquí lo voy a repetir hasta terminar la vuelta. 1, 2 y 3 macizos incompletos, uno en cada punto. Me quedan 4 puntos en el gancho, los voy a cerrar juntos y repito. 1, 2 y 3 macizos incompletos, uno en cada punto. Me quedan 4 puntos en el gancho, los cierro juntos. Cerramos esta vuelta haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí arriba, si contamos las cadenas, nos deben quedar 5 puntos y sobre ellos vamos a tejer un medio punto en cada punto. Comenzamos esta vuelta con una cadena, llevo 3 medios puntos, 4 y 5. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a tejer 3 vueltas más de 5 medios puntos cada una. Cada vuelta se comienza con una cadena. Se cierra en el primer punto que tejimos con un punto deslizado y después de esas 3 vueltas vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos tejiendo. Vamos a colocar relleno dentro del que ustedes acostumbren utilizar.
y después, con ayuda de una aguja lanera y un tramo de hilo del mismo con el que tejimos esta pieza, vamos a cerrar haciendo una puntada en una vuelta así y en la siguiente no, en una así y en la siguiente no. En una vuelta así y en la siguiente no, y así hasta terminar. Tiramos del hilo hasta cerrar por completo y ocultamos parte del sobrante a través del tejido. Cortamos este hilo que excede y continuamos tejiendo en la parte de arriba. Aquí separé 5 puntos sobre los que vamos a tejer la primera hoja, la segunda en los siguientes 5 y la tercera en los últimos 5. Vamos a colocar ahora entonces el estambre en el primer punto de los 5 que les mencioné. Hacemos 18 cadenas. Ahora sobre ellas, contando del gancho hacia adelante en la segunda, vamos a hacer un punto deslizado. Después 2 puntos deslizados más, uno en cada punto. Ahora 3 medios puntos, uno en cada punto. Después 3 medios puntos altos, uno en cada punto. Ahora 8 varetas, una en cada punto. Vamos a distribuir las 3 hojas sobre estos 5 puntos, entonces hago un punto deslizado atravesando el siguiente punto. Después 2 cadenas y un punto deslizado atravesando el siguiente punto. Ahora voy a tejer de regreso sobre estos puntos que son 17 en sentido contrario. Tejimos en esta parte o en esta vuelta de los puntos más cortos a los puntos más altos, entonces ahora vamos al contrario. Vamos a hacer 8 varetas, una en cada punto. Después 3 medios puntos altos, uno en cada punto. Ahora 3 medios puntos, uno en cada punto. Y terminamos haciendo 3 puntos deslizados, uno en cada punto.
Hacemos una cadena, volteamos el tejido y repetimos la primera vuelta. 3 puntos deslizados, uno en cada punto. 3 medios puntos, uno en cada punto. 3 medios puntos altos, uno en cada punto. Y termino esta vuelta haciendo 8 varetas, una en cada. Hago un punto deslizado en el quinto punto de los 5 que reservé para esta primera hoja y comienzo haciendo la segunda de la misma forma que esta. 18 cadenas, 3 puntos deslizados, 3 medios puntos, 3 medios puntos altos y 8 varetas. Hago 2 cadenas, paso al siguiente punto con un punto deslizado y regreso sobre la primera vuelta de la segunda hoja haciendo los puntos en sentido contrario. Al llegar aquí hago la tercera vuelta tal y como hice esta última que vieron, y así hasta tener las 3 hojas en total. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos con el armado. Y el único toque para la decoración que elegí es un moñito de listón cuadriculado en color beige, azul marino y unos filitos en color dorado. Para tejer estas hojas vamos a utilizar un gancho del número 2.5 y estambre apto para tejerse con este mismo número de gancho en el tono de su preferencia. Comenzamos haciendo 6 cadenas. Ahora contando del gancho hacia adelante, en la cuarta cadena vamos a hacer un macizo. Y después un macizo en cada uno de los 2 puntos que quedan. Aquí me quedaron 4 puntos consecutivos. Ahora vamos a tejer un abanico de este lado o un motivo. Pasamos con 3 cadenas hacia acá, hacemos otro abanico de este lado y uno más de este. Aquí abajo va a quedar libre, de modo que vamos a tener 3 abanicos, uno de este lado, uno de este y otro entre estos dos en la parte de arriba. Hacemos 3 cadenas, entonces debajo del último punto que tejimos vamos a hacer 2 macizos. Después 3 cadenas y debajo del mismo punto 2 macizos. Hacemos 2 cadenas y en la base de ese último punto que tejimos hacemos un punto deslizado y ya quedó el primer abanico de este lado. Pasamos con 3 cadenas al lado opuesto y en la base del último punto hacemos un punto deslizado. Ahora debajo de este punto
del que está opuesto al de acá vamos a hacer otro abanico como estos. 3 cadenas, dos macizos, 3 cadenas, 2 macizos, 2 cadenas y en la base de ese punto un punto deslizado. Ya nos quedaron los dos abanicos de los lados. Vamos a hacer el tercero en esta parte entre estos dos. Cargamos el gancho y donde comenzamos a tejer el primer abanico vamos a hacer ahí un macizo. Y ahora debajo de ese macizo que tejimos en este espacio vamos a hacer un abanico como los anteriores. 3 cadenas, 2 macizos, 3 cadenas y en este caso terminamos el abanico haciendo 3 macizos en el mismo espacio. Ahora sobre este último abanico vamos a tejer 3 más. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido. Vamos a sacar un punto del segundo punto, un punto del tercer punto. Cerramos juntos esos dos puntos y de 2 en 2 los restantes. Debajo de las 3 cadenas del abanico vamos a hacer un macizo, 3 cadenas y otro macizo. Sacamos un punto del primer punto, sacamos un punto del segundo punto, estos dos puntos los cerramos juntos y de 2 en 2 los restantes. Vamos a terminar haciendo un macizo en el último punto. Tal y como hice esta vuelta, vamos a hacer 2 vueltas más. Terminamos esta vuelta en vez de con un macizo en el último punto haciendo 2 cadenas y un punto deslizado. Vamos a pasar hasta este punto que es el espacio entre la vuelta 2 y la vuelta 3 de estas 4 que tenemos de este lado. Hacemos 2 puntos deslizados en el punto de orilla de la vuelta 3 y un punto deslizado en el espacio que les dije. Aquí vamos a tejer aquí debajo de este punto que es el punto de orilla de la segunda vuelta de este lado. Vamos a tejer un abanico como este. 3 cadenas, 2 macizos, 3 cadenas, 2 macizos, 2 cadenas y un punto deslizado entre la primera y la segunda vueltas
de este lado. Aquí vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y este mismo abanico lo vamos a hacer de este lado. El abanico que va de este lado lo vamos a comenzar ahora en el espacio entre la vuelta 1 y la vuelta 2. Colocamos ahí nuestro estambre, hacemos 3 cadenas y en el punto de la orilla del abanico de la segunda vuelta vamos a tejer 2 macizos, 3 cadenas, 2 macizos, 2 cadenas y un punto deslizado en el espacio entre la vuelta 2 y la vuelta 3. Ahora, alrededor de toda esta pieza que acabamos de tejer, vamos a hacer una vuelta de la siguiente manera. Comenzamos con una cadena, hacemos un punto deslizado en el primer punto libre que encuentro, que ahora van a estar horizontales. Después una cadena, punto deslizado en el siguiente punto, una cadena. Ahora encontramos 2 puntos verticales, entonces en el primer macizo libre que encuentro un deslizado y una cadena. En el siguiente macizo libre un deslizado y una cadena. Debajo de las 3 cadenas un deslizado, 3 cadenas y un medio punto en la primera de esas 3 cadenas. Un deslizado debajo de estas 3 cadenas otra vez, una cadena, un deslizado en el primer macizo, una cadena, un deslizado en el siguiente macizo, una cadena. En el último punto que ahora encontraremos horizontal, un deslizado y una cadena. En el siguiente punto horizontal, un deslizado y una cadena. Nuevamente encontramos verticales los puntos. En el punto de orilla entonces un deslizado y una cadena. En el macizo un deslizado y una cadena. En el siguiente macizo un deslizado y una cadena. Debajo de las 3 cadenas un deslizado, 3 cadenas, un medio punto en la primera de ellas. Nuevamente un deslizado en las 3 cadenas, una cadena, un deslizado en el macizo, una cadena, un deslizado en el siguiente macizo, una cadena. Encuentro ahora un punto de forma horizontal, voy a hacer un punto deslizado y una cadena. Encuentro otro punto horizontal, un deslizado y una cadena. Ahora están los puntos verticales. En el primero de ellos un deslizado y una cadena. Sobre los macizos un deslizado y una cadena en el primero, un deslizado y una cadena en el segundo. Debajo de estas 3 cadenas vamos a hacer otro piquito como estos. Un deslizado, 3 cadenas, un medio punto en la primera de ellas, otro deslizado en las 3 cadenas, una cadena, un deslizado en el primer macizo, una cadena, un deslizado en el siguiente macizo, una cadena. En este punto que ahora va a estar horizontal voy a hacer un deslizado y una cadena. En el siguiente punto horizontal un deslizado y una cadena. En el siguiente punto horizontal un deslizado y una cadena. Ahora encuentro verticales los puntos, entonces en el primer macizo un deslizado y una cadena. En el siguiente macizo un deslizado y una cadena. Debajo de estas 3 cadenas otro piquito como estos, un deslizado, 3 cadenas, un medio punto en la primera de ellas y otro deslizado, una cadena, un deslizado en el primer macizo, una cadena, un deslizado en el siguiente macizo, una cadena. Encuentro ahora este punto horizontal, un deslizado y una cadena. Aquí hay otro punto horizontal,
un deslizado y una cadena. Nuevamente encuentro verticales los puntos, entonces en el de la orilla un deslizado y una cadena. En el primer macizo un deslizado y una cadena. En el siguiente macizo un deslizado y una cadena. En estas 3 cadenas un piquito como estos, entonces hice un deslizado, 3 cadenas, un medio punto en la primera de ellas y otro deslizado, una cadena, un deslizado en el primer macizo, una cadena, un deslizado en el siguiente macizo, una cadena. Ahora encuentro horizontal este punto, un deslizado, una cadena y termino esta vuelta haciendo un punto deslizado en el primer punto que tejí. Vamos a cortar el hilo. La pieza les debe quedar así. Ocultamos el sobrante con aguja lanera y procedemos a hacer las nervaduras de la hoja. Ahora, como vamos a pasar de esto a esto, aquí les muestro cómo. Con un tono que contraste con el que tejimos, vamos a hacer 7 cadenas. Tiramos del hilo para desaparecer la primera. Aquí nos debe quedar como un nudo pequeño. Y vamos a colocar el gancho en el primer espacio, exactamente en el centro. Ahí hacemos un punto deslizado. Estamos llevando el hilo por la parte de abajo del tejido. Ahora, entre estos 2 puntos, un punto deslizado. En el siguiente espacio, que es el punto donde está tejido el siguiente abanico, otro deslizado. En medio del abanico otro deslizado. En medio del siguiente abanico otro deslizado. En medio del siguiente abanico otro deslizado. Ahora hacemos 1, 2 cadenas que estén un poco apretadas, un deslizado en el siguiente abanico, que es el último, 1, 2 cadenas y un deslizado debajo del piquito que está aquí. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante tanto del inicio como de la terminación, y para bordar las líneas de los lados vamos a utilizar el mismo estambre y una aguja lanera. Vamos a comenzar atravesando el primer punto deslizado que tejimos después de las cadenas, de abajo hacia arriba, y vamos a trazar una línea inclinada hacia la derecha y hacia arriba, que mide aproximadamente 1 centímetro. Regresamos al mismo lugar en donde comenzamos a bordar y nuevamente inclinamos el hilo ahora hacia la izquierda, también hacia arriba, y aquí tenemos ya las 2 primeras líneas. Vamos a hacer 2 más a la altura de estos 2 abanicos y 2 más sobre el último abanico. Entonces quedé por la parte de abajo con el hilo. Voy a regresar al mismo lugar en el centro y subo a través de los puntos deslizados por la parte de atrás, como a 1,5 centímetros de distancia. Marco nuevamente una línea inclinada. Regreso nuevamente al centro. Marco nuevamente una línea inclinada. Regreso por el revés al centro. Subo por los puntos deslizados.
aproximadamente 1 centímetro de separación aquí. Y vuelvo a hacer las 2 líneas inclinadas. Una del centro hacia la derecha y una del centro hacia la izquierda. Ahora por el revés, regreso al centro, bajo por los puntos deslizados para ocultar parte del sobrante del estambre. Corto el hilo y oculto el del inicio hacia arriba. Y aquí pueden ver que las líneas quedaron iguales tanto por el revés como por el derecho. Y así es como se ven ya terminadas. Vean que las pueden tejer en cualquier tono. Y de preferencia cuando borden las nervaduras que sea un color que no contraste demasiado, como por ejemplo aquí, sino que sea lo más parecido posible al estambre de la base. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado mi trabajo y nos vemos en el siguiente video.